Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, Vladimir a la Carta. Y queremos decir que este programa es cortesía de mi cochinito favorito, Cómase el asado, Cómase lo frito, también de Calzados Ingleses y de Trajes Loaiza. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, quien es Eduardo Fernández, presidente de IFEDEC, exsecretario general de COPEI, ex candidato presidencial. Y hoy estaba recordando el discurso de Eduardo en el Congreso el 5 de julio de 1987, que tuvo una frase histórica. En aquel momento a mí me correspondió cubrirlo como reportero de Última Noticia. Y siempre me acuerdo de esa frase. El pueblo está bravo, gloria al bravo pueblo. El pueblo como que nunca ha dejado de estar bravo. Pero esto lo quiero también comentar, Eduardo, porque ayer precisamente hubo unas palabras del general Padrino López con motivo del 5 de julio, donde, entre otras cosas, dijo pues, que la oposición jamás tomará el poder político. Y entonces, caramba, creo que las dos cosas se pueden comentar en un mismo instante. Bienvenido, Eduardo, un placer tenerte por acá en Vladimir a la Carta. Muchas gracias, Vladimir, muy honrado y muy agradecido por tu invitación a participar. Es la primera vez que conversamos a través de estos mecanismos tan sofisticados de la tecnología moderna. Mira, yo dije en ese discurso, efectivamente, el pueblo está bravo, gloria al bravo pueblo. Así es. Tú estabas estrenándote como... Yo me estaba estrenando como diputado, como parlamentario, y tú te estabas estrenando como periodista. Y creo que tú, entre otros, destacaron en las correspondientes versiones que se dieron del evento la frase, el pueblo está bravo. Creo que la palabra bravo tendría que ser sustituida hoy por una palabra mucho más fuerte. En aquella época el pueblo estaba bravo y tenía muchos y muy buenos motivos para estar bravo. Pero la situación actual es el problema más grave que tenemos los venezolanos. Es el sufrimiento del pueblo venezolano, que ya no solamente es que tiene muchísimos más motivos para estar bravo, sino que tiene que estar absolutamente indignado de vivir en un país donde hay todo lo que se necesita para estar floreciente y para que todos disfrutemos de una calidad de vida de primer mundo. Tenemos todo lo que se necesita, tenemos petróleo, tenemos minería, tenemos potencial industrial, tenemos potencial agropecuario, tenemos potencial turístico, tenemos una ubicación geográfica maravillosa, tenemos un pueblo excelente y tenemos gente muy competente y muy calificada para asumir las tareas de orientar positivamente la vida nacional. Tenemos todo. Desgraciadamente tenemos un gobierno que lo está haciendo muy mal a lo largo de todos los años del siglo XX, pero particularmente en los últimos años. De modo que yo aprovecho esta introducción, esta primera pregunta que tú me haces o primer planteamiento, para decir que el liderazgo político venezolano, su primera tarea, y cuando digo liderazgo político venezolano estoy hablando tanto del gobierno como de la oposición, sería constituir un gobierno que esté en capacidad de resolver los problemas económicos y sociales de la gente. La gente está sufriendo hambre, desolación, colapso de los servicios públicos, es decir, un rosario de cosas terribles que está padeciendo la población venezolana. Es verdad que la elección de Asamblea Nacional es muy importante. Es verdad que la Asamblea Nacional representa el primer poder del Estado, de acuerdo con la Constitución. Pero mucho más importante sería constituir un gobierno que estuviera en capacidad de abordar la solución de los problemas. Ese tendría que ser un gobierno de integración, de inclusión, no de exclusión. En estos días el cardenal arzobispo de Caracas dijo una frase muy buena. Dijo, no se trata solamente de que el gobierno pueda tener las soluciones o la oposición pueda tener las soluciones. Se trata de que todos juntos somos necesarios todos. Y en estos días escribí también un artículo dirigido al presidente Maduro, donde yo le decía qué bueno sería, cómo pasaría usted a la historia si usted asume el liderazgo de la construcción de ese nuevo gobierno de unidad nacional de integración que pueda recuperar la confianza de la opinión pública interna venezolana y que pueda recuperar la confianza de la comunidad internacional, concretamente, específicamente,
la confianza del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, para traer el dinero, los recursos, las inversiones que permitan reactivar la economía y, por tanto, que se acabe el hambre y el sufrimiento de la gente. Eduardo, fíjate, te escuchaba llamando a tu esposa Marisabel y entonces la situación en Venezuela está como para llamar a María realmente, ¿no? Yo pensé que eso es algo en lo que había dicho la subí, pero fíjate. De repente se me desapareció la imagen y entonces me asusté y dije, ¿será que no está saliendo nada? Comenzaste a llamar a María. Ahora fíjate, Eduardo, caramba, un gobierno de unidad nacional tendría que ser con factores de la oposición, tendría que ser con factores del sector económico, trabajadores, en fin. Eso suena muy bien, pero en este momento la perspectiva de que una cosa como esa se concrete no parece, en este momento eso no parece viable. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que hay que verla, digamos, todo lo que dijo, hay que verlo todo en su contexto, evidentemente que esto no muestra por parte del gobierno una decisión de rectificar, sino de reincidir en lo que ya ha sido su postura. Por ejemplo, o sea, hay unas elecciones, él trata de que la gente no vote, trata de desestimular la participación, por ejemplo. Entonces, a la par de esto, entonces hay sectores de la oposición que se agarran de lo que ha dicho Padrino López para decir, viste, no se puede votar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede hoy lograr que un pueblo que está bravo o una palabra que también termina en O, quizás por la situación, pueda producir esos cambios que el país requiere? Si no es la vía electoral, ¿cómo es eso? Mira, yo creo que debe ser la vía electoral y yo creo que cada día queda más claro que el gobierno, déjame decirlo bien claro, el presidente Maduro desea vehementemente, quiere el presidente Maduro que nosotros no votemos. El gobierno le interesa muchísimo que la abstención gane otra vez. La abstención ganó el año 2018 y gracias a que la abstención ganó, el señor Maduro sigue en Miraflores. Y yo creo, y lo digo con todo respeto, mientras Maduro esté en Miraflores, los problemas del sufrimiento de los venezolanos no solamente no se resuelven, sino que se van a agravar cada día más con el tema de la pandemia, con el tema de las sanciones que le han aplicado al país, con todos los problemas, con el tema de las políticas equivocadas del gobierno. De modo que el señor Maduro daría un gran testimonio si dijera, mira, yo he tenido la mejor intención, pero las circunstancias nacionales e internacionales me impiden resolver los problemas del sufrimiento de los venezolanos, por tanto me hago a un lado y abro paso para la formación de un gobierno de unidad nacional, un gobierno que pueda abordar la solución de los problemas económicos y sociales, que debe estar integrado. Perdón, Eduardo, ¿qué incentivos y qué necesidad tendría Maduro de hacer eso hoy? ¿Qué incentivos para hacerlo? Mira, ser consecuente con lo que ha sido toda su vida. Él durante toda la vida ha dicho que él está identificado con la gente más vulnerable del país, con los que más sufren. Señor presidente Maduro, si usted está identificado con los pobres, pues sepa que en este momento, y eso lo tiene que saber él, los pobres son más pobres que nunca antes. Sepa que además ha desaparecido la clase media y la pobreza en Venezuela ha subido muchísimo. No solamente la pobreza, la miseria, el hambre, la desesperación. Entonces, niños desnutridos, gente que está pasando dificultades muy grandes. Entonces, señor Maduro, oiga, usted pasaría a ocupar un puesto importantísimo en la historia con un gesto como el que tuvo Chamberlain en Inglaterra cuando estaba Inglaterra amenazada por la invasión nazi. Chamberlain se dio cuenta de que su política, que era una política muy bien intencionada, pero que no pudo funcionar, fracasó. Y entonces llamó a su adversario dentro del Partido Conservador, que era Winston Churchill, para que formara un gobierno de unidad nacional. Y Churchill llamó al Partido Laborista y junto con los dos grandes partidos formaron un gobierno de unidad nacional y pudieron enfrentar y derrotar a la amenaza nacional socialista, la amenaza de Hitler. Bueno, un gesto como este ayudaría, y creo que por más utópico que parezca este planteamiento, este es el problema.
El problema es que la gente está sufriendo mucho. A lo mejor la abstención no solamente va a ser por todas las cosas que hace el gobierno para estimular la abstención. Por ejemplo, haber contribuido al gobierno, desgraciadamente también en la Asamblea Nacional hubo quien contribuyó a esto, que no fue, que la Asamblea Nacional ha tenido que nombrar el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Bueno, fue la vía del TSJ. El gobierno sabe perfectamente que eso le da argumentos a los abstencionistas y por eso toma esa vía, que la viene tomando, por cierto, desde hace tiempo, cuando la oposición ganó clamorosamente las elecciones de diciembre del 2015, era con un Consejo Nacional Electoral designado por el Tribunal Supremo. Por cierto, yo que alguna vez he sido profesor de Derecho Constitucional, considero que esa interpretación no tiene ningún fundamento. Pero bueno, ahí está un Tribunal Supremo. ¿Qué más hace el gobierno? Interviene a los partidos políticos. Ha intervenido a COPEI de la manera más arbitraria y más desconsiderada del mundo. Interviene ahora Acción Democrática, interviene a Primero Justicia. Y ojalá se pare ahí, porque a lo mejor sigue, interviene un Nuevo Tiempo o a Voluntad Popular. Son todas cosas calculadas para darle argumentos. Eduardo. A lo mejor también, pero todo lo que hace el gobierno, esa declaración del general Padrino, es absolutamente impropio que un jefe militar en uniforme, hablando en un momento tan solemne como es el aniversario de la independencia del país, ataque a uno de los principales fundamentos de la democracia, que es la alternabilidad republicana. La democracia, por definición, es representativa y alternativa. La alternabilidad republicana, el general Páez, con toda la fuerza que tenía al comienzo de la República, al terminar su segundo periodo no podía ser reelecto y se retiró de la presidencia y permitió la elección, no, al terminar su primer periodo, y permitir la elección de un civil, por cierto, y qué civil, el doctor José María Vargas, un gran estadista venezolano y un gran médico. Entonces, mira, podemos hablar mucho sobre el tema electoral y estoy a la orden para eso, pero lo más importante, quiero dejar bien claro que en mi opinión, lo más importante, porque la situación se agrava todos los días, lo más importante es resolver el problema de la comida, el problema del salario, el problema del ingreso, el problema de la inflación, del alto costo de la vida, el problema de que no tengo gasolina o que no tengo energía eléctrica o que no tengo agua. Estábamos comentando al principio el tema del agua. Bueno, yo tengo que estar en mi casa en unas horas precisas porque durante media hora me dan un poquito de agua y, por cierto, no de la mejor calidad, todo lo contrario. ¿Y cuánta gente? La recomendación que nos dan los médicos para enfrentar la pandemia es que nos lavemos las manos con frecuencia y con agua y jabón. Y resulta que no hay agua y, por supuesto, mucho menos jabón. Entonces, señor Maduro y señores líderes de la oposición y señores líderes de la economía, porque yo creo que ese gobierno que estoy proponiendo y recomendando debe estar integrado sobre todo, como lo dijiste tú al principio, por factores de la producción, por gente del movimiento sindical, del movimiento empresarial, de las universidades, de las academias. Yo creo que no debería ser lo que llaman un gabinete técnico, más que un gabinete político, con asesoría política, con presencia política, pero una gente que pueda sentarse a hablar con los organismos financieros internacionales y traer las inversiones que necesitamos desesperadamente. Si no hay inversiones, no salimos de esto. Y mientras Maduro esté en Miraflores, no habrá inversiones porque no hay confianza. Eduardo, vamos un poco, por supuesto, ese planteamiento es un planteamiento que tiene sentido, pero hay cosas coyunturales que debemos abordar. Por ejemplo, la situación que se ha dado, antes de meternos en el tema electoral, que es importante también, con las reservas de oro de Venezuela. Esta decisión que se ha tomado en los tribunales británicos que le dan al presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, le dan la administración de las reservas de oro, ¿no? De todo ese dinero que esto representa y tan necesitado en este momento, ¿no? Bueno, presidente de la Asamblea, como aunque el Tribunal Supremo de Justicia reconoce otro presidente de la Asamblea que es Luis Parra, pues hay factores del país que consideran que el presidente es Juan Guaidó, cuestión de criterio de cada quien. En todo caso, el fondo del asunto es que le han dado la administración
de esos recursos. Le han dado lo han reconocido como la persona que representa al Estado venezolano en esa disputa, pues, y por lo tanto tiene ese beneficio, ¿no? Lo que estamos viviendo desde el punto de vista institucional es un colapso de la estructura, de la arquitectura institucional del país. Esa ficción de que tenemos dos presidentes, dos gobiernos, bueno, uno de los dos no tiene los instrumentos y los recursos para poder administrar la empresa esa tan importante que se llama Citgo o el manejo de las reservas auríferas del país de oro en que están en el Banco de Inglaterra. Es el Estado venezolano. Entonces, por eso tenemos todos que unirnos para reconstituir la majestad de las instituciones. El Estado, el Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que efectivamente gobierne y gobierne con gente competente, con gente que sepa resolver los problemas. Yo tengo mucho respeto por la institución armada, pero no puede ser que para todos los cargos aparezca un coronel o un general o un mayor o un teniente coronel que no han tenido preparación en esa disciplina. Se han formado, y muy bien, muchos de ellos en las disciplinas castrenses, pero no en las tareas de gobernar a Venezuela. Hay que reconstituir la majestad de la Asamblea Nacional. Por eso la elección de la Asamblea Nacional es una oportunidad tan buena para elegir una Asamblea Nacional donde ojalá se postulen candidatos bien competentes, de integridad moral, gente bien valiosa para que ayuden a resolver los problemas económicos y sociales de la población venezolana. Es el dolor del pueblo el que tiene que motivar la política venezolana en este momento. No es un quítate tú para ponerme yo. No ganamos nada con constituir un gobierno que derrote al actual gobierno, porque el actual gobierno tiene muchos recursos para hacer ingobernable el país en los próximos años. Debemos pensar en los próximos años. Yo a veces veo que no se piensa suficientemente en los próximos años. Por ejemplo, cuando se adopta la ruta abstencionista, señores, estamos claros que el año que viene tenemos que elegir gobernadores y alcaldes. Entonces, con los argumentos que estamos dando hoy, estamos comprometidos a ser congruentes y el año que viene no podemos ir a las elecciones de gobernadores y alcaldes. Pero en la ruta electoral se asoma en el horizonte un referéndum revocatorio. Si acaso no fuéramos capaces de sustituir al gobierno por la vía de un gran consenso nacional, el referéndum revocatorio sería un recurso para cambiar al gobierno. Pero si decimos que no vamos a las elecciones si no se dan condiciones perfectas, pues entonces no podemos ir tampoco al referéndum revocatorio. Y vendrá por ahí el momento en que hay que hacer una nueva elección presidencial. Vamos a seguir complaciendo a Maduro, ganando la abstención, las elecciones, para que Maduro siga en el gobierno. Por el amor de Dios, vamos a hacer lo posible por organizar al pueblo, por transmitir un mensaje que tenga que ver con la realidad nacional, con el sufrimiento de la gente venezolana, y vamos a trabajar en esa dirección para poder cambiar las cosas con sensatez, sin trauma, sin más sangre de la que ya se ha derramado, que es demasiada sangre la que se ha derramado. Y no puedo entender que haya gente que todavía esté apostando a fórmulas mágicas, a fórmulas violentas, a golpes de Estado, a invasiones extranjeras. No, solo el pueblo salva al pueblo, es por la calle real, es organizando al pueblo como lo hicieron Rómulo Betancourt y Rafael Caldera en su momento, que organizaron dos grandes partidos políticos alrededor de un mensaje. El uno fue el discurso el documento de Barranquilla, el otro fueron las encíclicas pontificias del Papa León XIII. Y bueno, y se fueron a recorrer el país y constituyeron la organización que permitía además defender en las mesas de votación y el pragmatismo político que llevó a Rómulo Betancourt a decir, con un pañuelo en la nariz, pero hay que aprovechar el Congreso gomecista para hacer los primeros cambios que tienen que hacerse. Hay que tener pragmatismo, realismo político para que las cosas cambien sin sacrificar los principios, sin menoscabo de los principios, pero hay que pensar en Venezuela antes que en las agendas partidistas o en las agendas personales. Eduardo, fíjate lo que plantea José Romero. Señor Fernández, responde a la pregunta, ¿qué opina del robo del oro? ¿Por qué tanto rodeo? Vamos a responder el tema del oro. Ningún rodeo, eso es un despojo, eso no está bien. Lo que está pasando con el oro no está bien. Es la majestad de las instituciones la que tiene que restablecerse para que sea el Estado venezolano
Estado que sea representativo de la voluntad popular y democrática de los venezolanos, los que manejen los recursos de Venezuela. Bueno, fíjate, por aquí también hay muchísimos comentarios. Dice de nuevo Ronald Fischer, fue acertado justificar esa reserva de oro con Guaidó, que debería hacerse ahora. Ese planteamiento. Restablecer la institucionalidad. El oro debe ser manejado por el Estado venezolano. Si logramos formar ese gobierno que yo estoy recomendando, esto del oro le da una fuerza enorme al planteamiento que vengo haciendo. Señor Maduro, esas cosas que están pasando con el oro y con Citgo y con las riquezas venezolanas en el exterior, hay que hacer lo necesario para que no sigan ocurriendo, porque se está empobreciendo la nación venezolana, se está empobreciendo el pueblo venezolano. Y si esas cosas siguen pasando y mientras usted esté allí en Miraflores van a seguir pasando, oiga, promueva usted mismo una manera de consultar al país y de conformar un gobierno de excepcionalidad, de un gobierno extraordinario, de integración de todos los factores y de todos los sectores. Hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos en algún momento asomó la posibilidad de formar un gobierno de esta naturaleza. Pero debe ser un resultado de un esfuerzo de consenso. No es que uno derrote al otro, como decía Monseñor Porras, con tanta claridad y con tanto coraje. Ni el gobierno tiene las respuestas, ni la oposición sola tiene las respuestas, ni la iglesia tiene las respuestas. Nos necesitamos todos. Tiene que haber un ambiente de consenso y ese ambiente no puede estar pendiente de las facturas pendientes. Yo tengo que cobrar cada cosa que me hicieron y tengo que meter en la cárcel a tal y tengo que fusilar a fulano. No, los chilenos, ¿por qué lograron los chilenos la transición ejemplar que lograron? Porque se entendieron todos y porque fueron gente que tuvo una visión de realismo político y se aguantaron al dictador Pinochet allá al lado. Bueno, pero eso también contribuyó a que la transición fuera menos traumática, más pacífica. Ricardo Lagos, recuerdo yo muy bien que decía, tenemos que ganar las elecciones y eso es importante, pero además tenemos que cobrar el triunfo y eso también es importante, pero es que además tenemos que recordar que debemos gobernar después y no podemos fracasar en ese gobierno. El gobierno que venga después de esta presidencia de Maduro tiene que ser un gobierno de unidad nacional, un gobierno de integración, donde todos los sectores, las encuestas dicen que, aunque a mí me cuesta trabajo creerlo, eso que llaman el chavismo o el socialismo del siglo XXI sigue teniendo 10, 15, 20% en las encuestas. Bueno, eso no es un porcentaje de la población deleznable, rechazable. Hay que sumar todos los factores para que se resuelva el problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental del país? Lo que está sufriendo el venezolano común en Maracaibo, o en Barquisimeto, o en Valencia, o en Caracas, o en Cumaná, o en Puerto La Cruz, o en Ciudad Guayana, o en San Cristóbal. Eduardo, se publicó una encuesta de Data Analysis en días recientes, según la cual a estas alturas del juego, apenas el 11% de los venezolanos estaría dispuesto a votar. ¿Qué le dices tú hoy a quienes no creen en el voto como herramienta de cambio, que en este momento pueda ser una herramienta que favorezca, ayude, estimule un cambio político y ayude también a mostrar la realidad con respecto al apoyo que tiene el gobierno? Yo les digo una cosa muy sencilla. ¿Queremos salir del gobierno de Maduro, sí o no? Yo propongo que lo hagamos por la vía electoral. ¿Usted qué propone, señor? ¿Usted tiene una propuesta mejor? ¿Hay algo mejor que podamos hacer? La invasión extranjera. ¿Usted está en condiciones de conversar con el señor Trump para que mande los marines para acá en medio de todos los problemas que tiene Trump allá? ¿Usted está en condiciones de hablar con jefes militares para que den un golpe? Ojo, no me gusta si la respuesta fuera positiva. Sí, ¿cómo no? No, es que el golpe no resuelve el problema porque deja las condiciones para que fracase ese gobierno que surja de allí. Y de la invasión extranjera no se diga. Entonces, la ruta es la ruta electoral. Pero también le diría lo siguiente. ¿Usted quiere hacerle un regalito al señor Maduro? Bueno, quédese en su casa, no vote. Maduro se lo agradecerá. Maduro conoce las encuestas, sabe que si la gente vota, el gobierno pierde. Entonces él quiere que la gente no vote. Usted quiere contentar a Maduro, diga, señor Maduro, tranquilo, que yo no voy a votar y voy a hablar con todos mis vecinos para que nadie vote. Ahora, esa misma encuesta de Data Analysis, mi querido Vladimir, dice
alrededor del 80% de la población desea vehementemente un cambio, y que ese 80% de la población agradecería mucho que el cambio no fuera sangriento, sino que fuera pacífico, que fuera civilizado el cambio. Ahora, tengo que reconocer que el gobierno ha tenido un éxito enorme en hacer todo lo que hace falta hacer para desanimar a los electores, para convencer a los abstencionistas que ellos tienen razón. Fíjate, Eduardo. José William Pernía te dice por aquí, ¿cómo vamos a ir a elecciones con las declaraciones de Padrino? Por Dios. Para eso la dio. Padrino dio las declaraciones para que este caballero reaccionara como está reaccionando y para que mucha gente reaccione así. Ahora, si Padrino lo que quiere es que tú no votes, entonces está logrando su objetivo. ¿Cómo que se llama el que me preguntan? José William Pernía Pérez. Bueno, José William, lo que quiere Padrino con su declaración es que tú reacciones como estás reaccionando y que tú digas, entonces yo no voto porque Padrino dijo. Para eso lo dijo, para eso lo mandaron a decirlo, porque además le dijeron, vaya y diga esto. Un señor uniformado, con uniforme del ejército venezolano, con todas esas cosas, diciendo, aquí ni que nos ganen, ni que nada. ¿Por qué? Porque Padrino, por órdenes de Maduro, quiere que la gente no vote. ¿Vamos a complacer a Maduro y a Padrino? Bueno, entonces tu reacción, José William, es la correcta. No, entonces ahora no voy a votar. Padrino dice, la pegué. Y Maduro dice, qué bueno, no van a votar. Así me quedo 6 años más. Eso es lo que llaman una declaración pavloviana, quizás la que dio el general, ¿verdad? Así es. Lo que pasa es que ese lenguaje tuyo es muy exquisito y muy poca gente va a saber, va a recordar todavía quién fue. Bueno, yo recuerdo la clase de bachillerato. Ahora, fíjate, Eduardo, el otro hecho concreto es el de la situación de las fuerzas opositoras. Vamos a hacer desde tu biblioteca repleta de libros y repleta de experiencia política, Eduardo, vamos a hacer una especie de radiografía de lo que es hoy la oposición, el G4 con sus características, la llamada mesa, COPEI, que bueno, está en una situación, bueno, no sé cuántos COPEI hay, 1, 2, 3, cuántos COPEI hay. En fin, hablemos un poco de eso, porque también eso tiene que ver con el poder electoral, es un escenario de dispersión que ayuda al gobierno. El problema de COPEI había empezado desde antes de la llegada del chavismo, porque en 1993 el líder más representativo y más importante del partido COPEI montó tienda aparte y fue candidato por fuera de COPEI, y COPEI bajó de 3 millones de votos que había sacado en 1988 a 1.300.000, es decir, perdió una cantidad enorme de votos. Después, además, COPEI, los dirigentes de COPEI en el momento, en 1998, inventaron aquella candidatura de la señora Sáez, una señora muy estimable y muy respetable, pero en una maniobra política que no tuvo ninguna seriedad y se cayó la votación prácticamente. Y las nuevas generaciones, desgraciadamente, han gastado mucho tiempo en pelearse los unos con los otros y desgraciadamente no ha sido posible reconstruir plenamente la fuerza social cristiana que tanta falta hace en este momento. Qué bueno sería que hubiera un gran partido demócrata cristiano, qué bueno sería que tuviéramos un gran partido socialdemócrata como lo fue Acción Democrática y como debería existir en este momento en Venezuela. Ahora, y las fuerzas emergentes durante estos años han tenido un problema muy serio, que es que no ha habido una clara definición estratégica. Cuando COPEI se fundó en 1946, desde luego ni tú ni yo habíamos nacido, por supuesto, pero cuando COPEI se fundó en 1946, dijo, nosotros vamos a luchar en la vía democrática, en la vía electoral, no en la vía golpista, en la vía democrática. Y se dedicó el partido desde entonces, hasta su punto de más alta votación en la historia de COPEI, que fue justamente en 1988, fue cuando se logró la más alta votación de COPEI. ¿Y ese ya candidato en esa época? Yo no me acuerdo. Sí, yo estaba ya activo. Y el año siguiente ganó COPEI 12 gobernaciones de Estado, 12 gobernaciones de Estado. Pero ¿qué pasa ahorita? Que los partidos están muy disminuidos, que los partidos no han logrado construir lo que fueron Acción Democrática y COPEI, es decir, un discurso atractivo, un discurso que genere adhesiones populares, una organización eficiente, una estrategia inteligente y sobre todo
una voluntad de interpretar el interés nacional, no el interés del grupo partidista. De lo que se trata es de construir fuerzas políticas que sean capaces de interpretar el sufrimiento de los ciudadanos, de estar al lado de los que más sufren, de estar siempre en la línea de combate por la justicia social, como decía el lema de Copey, o como dice el lema de Copey, por la justicia social en una Venezuela mejor. Y bueno, Acción Democrática también tenía sus lemas. No es que yo tenga nostalgia del bipartidismo, yo creo que lo que necesitamos hacia el futuro es construir fuerzas que no piensen tanto en el pasado, sino en el porvenir, en construir en Venezuela una democracia moderna, con justicia social, con progreso económico, con bienestar de la familia venezolana, con desarrollo, con empleo para todos. Eso se puede hacer, Vladimir, con todo lo que nosotros tenemos los venezolanos. Evidente que podemos construir un país donde todos podamos convivir con felicidad. Eduardo, José Romero te pregunta, ¿qué le diría usted al señor Guaidó para que tome la ruta electoral? Y te empato esto con el tema de los retazos en los cuales está dividida la oposición hoy. ¿Cómo hacer para unir toda esa cantidad de factores opositores, toda esa diversidad de criterios, de estrategias, de tácticas y esos rencores que hay? Tenemos una oposición por separado, se reúne con el gobierno, pero entre ellos no se reúnen. Hay tres círculos. El primer círculo es los partidos por dentro. Porque los partidos, hasta los más chiquitos, están divididos. Entonces se dividen y se subdividen y se siguen dividiendo. Entonces hay que unir a los partidos. Después hay que unir a todos los partidos que tienen una misma intención, el cambio. Todos los que estamos a favor del cambio deberíamos estar unidos. Y después hay que hacer un esfuerzo de unidad nacional, la unión de los venezolanos. Otra cosa, Vladimir, en la cual el llamado socialismo del siglo XXI ha tenido mucho éxito, es en sembrar división. Lo primero que hicieron fue división entre los escuálidos y los revolucionarios. Después entre la cuarta y la quinta, entre los ricos y los pobres. No, como lo dijo el cardenal Porras, se necesita un movimiento que convoque a la unidad nacional, a la unidad de todos los venezolanos. La democracia es pluralismo. Es natural que en la democracia haya distintos puntos de vista y que haya discusiones y que haya debate. Pero en los grandes asuntos de interés nacional, por ejemplo, en la defensa de la soberanía nacional, deberíamos estar todos unidos. Qué bueno que se convocara un gran acto donde fuéramos todos los venezolanos para defender los derechos de Venezuela atropellados por el Imperio Británico en la Guayana Esequiba. Qué bueno sería que defendiéramos el derecho que tiene Venezuela a ser un factor petrolero importante. Así como en 1941 el general Medina convocó un acto para la reforma, en el año 43 fue más bien, para la reforma de la ley petrolera, y fueron los adecos y fueron los copellanos, fue todo el mundo. El Copey todavía no existía, pero sin embargo en ese acto habló Lorenzo Fernández y habló Andrés Eloy Blanco y no sé si el propio Betancourt, habló el general Medina para defender los derechos y los intereses de Venezuela en materia petrolera. Esos señores que no se querían, Medina y Betancourt, eran enemigos. Betancourt incluso tumbó a Medina en el año 45 con los militares. Entonces, y sin embargo fueron capaces de dar testimonio de que cuando está de por medio un alto interés nacional, los partidos tienen que converger, que concurrir, que promover los consensos indispensables para defender el interés de la gente. La gente, yo vuelvo a insistir en que no hay nada más importante hoy que aliviar el sufrimiento de la gente, porque todo indica que vamos a sufrir más todavía. Por un lado, por la pandemia, porque el país no está preparado desde el punto de vista hospitalario y desde el punto de vista de atención médica para enfrentar lo que viene. Y por otro lado, el hambre y la desesperación resultado de las políticas equivocadas de los últimos gobiernos. Entonces, si la cosa de los venezolanos se va a poner cada día más grave, los partidos no tienen derecho a estar pensando cómo quedo yo y cómo queda mi partido, sino tienen que estar pensando cómo ayudamos a sacar a Venezuela de esta tragedia.
¿Y cómo se pone de acuerdo la oposición de aquí a diciembre? Por ejemplo, ahí te preguntaba alguien, Eduardo, ¿cómo hacer para convencer a Guaidó de que entre por la ruta electoral? ¿Y cómo hacer para resolver, por ejemplo, las diferencias entre todos los partidos del G4 con la llamada mesita y los partidos que no están ni en la mesita ni en el G4? En fin, ¿cómo hacer para que debería ser muy fácil convencer a Guaidó de la vía electoral, porque por la vía electoral fue que él llegó a la Asamblea Nacional. ¿Cómo llegó Guaidó a la Asamblea Nacional? Porque se postuló de candidato en unas elecciones donde, por cierto, el Consejo Nacional Electoral había sido designado por esta jurisprudencia extraña que yo no comparto, por supuesto, de que el Tribunal Supremo nombre, pero así fue como llegó a la Asamblea Nacional. Y porque llegó a la Asamblea Nacional por la ruta electoral, pudo llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional y pudo hacer todas las cosas, muchas de ellas muy positivas, otras que yo no comparto, pero en todo caso es gracias a la ruta electoral. Entonces, líderes jóvenes, promisores como el señor Guaidó, deberían entender que por la ruta electoral pueden llegar. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Qué es lo que proponen los que dicen que renunciemos a la ruta electoral? Los tanques yanquis, los tanques gringos. Entonces van a llegar a Miraflores montados en un tanque de eso y cree que eso va a funcionar. O un golpe que de repente el general Padrino cambie de criterio y diga, voy a dar un golpe para poner aquí a uno de estos líderes jóvenes de la oposición venezolana, ¿no? Es construir organización popular. Vuelvo otra vez a insistir. Tú me acusarás de ser muy guanabanero, pero el ejemplo lo dio Betancur, copiándose de Lenin, por cierto, para que tú te llamas Vladimir, seguramente en homenaje a aquel gran estratega llamado Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Bueno, Betancur lo que hizo fue copiarse el modelo partidista del leninismo y construyó un gran partido llamado Acción Democrática. Fíjate, Eduardo, me llamo Vladimir, pero no tengo padrino. Bueno, y a lo mejor Caldera se inspiró en el ejemplo de Betancur, que se había inspirado en el ejemplo de Lenin para promover un gran partido de orientación social cristiana en Venezuela como fue COPEI. Entonces yo invitaría a mis muy respetados y estimados líderes jóvenes de la política venezolana a que vean esos ejemplos. Es al lado del pueblo, es con el pueblo, no es pensando en soluciones mágicas, es organizando al pueblo estado por estado, municipio por municipio, parroquia por parroquia, aldea por aldea. Es trabajo político. Betancur y Caldera lo hicieron en burro, a lomo de burro, y lo hicieron en chalanas para cruzar el lago de Maracaibo porque no había el puente de Maracaibo. Lo hicieron con grandes sacrificios personales, pero organizaron un movimiento popular que tiene todo el sentido que tuvieron, pues 40 años de influencia importante en la vida nacional, más de 40, porque los adecos desde el 45 ya se habían convertido en un factor sumamente importante de la vida nacional. Bolívar Divisa te pregunta, Eduardo, para Eduardo Fernández, ¿Guaidó es o no presidente encargado? Porque en el Reino Unido lo reconocen a él y no a Maduro. Yo nunca he terminado de entender realmente esa figura desde el punto de vista del derecho constitucional, pero no me quiero meter en ese debate. Lo importante es que se restituya la arquitectura institucional del Estado. Que tengamos un presidente, eso es lo normal, que tengamos un presidente reconocido universalmente por todos, por sus amigos, por sus partidarios y por sus adversarios. Que tengamos una Asamblea Nacional que represente la voluntad democrática del pueblo venezolano. Que tengamos un poder judicial integrado por magistrados respetados y respetables y competentes. Y entonces que todo el mundo pueda confiar en que la administración de justicia está en manos confiables. Entonces, que tengamos un Consejo Nacional Electoral integrado. A mí me llamaba la atención cuando decían 2, 2 y 1. No, es 5-0. Yo quiero tener un Consejo Nacional Electoral integrado por 5 venezolanos honorables. No sé por quién votarían ellos y de cuáles son sus simpatías, pero gente competente y honesta que uno diga, bueno, estos son incapaces de prestarse para una trastada, para una maniobra. Entonces, lo que el país necesita es recomponer la arquitectura institucional del Estado venezolano. Aquí dice, ¿qué piensas sobre cambiar la edad de votar de 18 a 16 años en Venezuela? Pregunta Luis Márquez, tiene rato preguntándolo y disculpa que no te había pasado la pregunta, Luis. Bueno, pues muy bien, la gente está madurando, perdón, está adquiriendo conciencia política más temprano
cada vez. Yo cuando tenía 16 años a lo mejor todavía no tenía criterio suficiente para emitir un voto responsable, sino seguramente sería un voto muy emotivo. Yo creo que el voto, que es un derecho de los ciudadanos y que es una obligación de los ciudadanos, debe darse con mucha conciencia. No es a quien grita más o a quien tira más piedra. El voto debe ser pensando en el alto interés del país, que en este momento se identifica con el alto interés de la gente que no consigue gas doméstico para cocinar y que tiene que cocinar con leña, o que tiene que sacrificar todo por conseguir un poquito de comida para sus hijos, que no consigue medicamentos, que no consigue gasolina, que no consigue agua. Bueno, esos son los problemas fundamentales. No hay nada más importante que aliviar ese sufrimiento que se va a agravar más ahora con la pandemia y que se va a agravar más ahora con el empeño del señor Maduro y del general Padrino de quedarse allí, a pesar de que los dos saben que la inmensa mayoría de los venezolanos quisieran que ellos se fueran. Entonces, si usted está montado ahí, reconozca que la mayoría de los venezolanos quisieran que hubiera un cambio. Propícielo usted mismo. Póngase usted mismo a la cabeza del esfuerzo para constituir un gobierno que pueda resolver los problemas que están afectando a la familia venezolana. Bueno, mira, por aquí te comenta Vallita Maldonado, la gente no cree en voto y está esperando a un ente que llegue y le solucione en lugar de articular una respuesta propia. Es la magia. Entonces vamos a creer en la magia o en algo que es mucho más respetable que la magia, que son los milagros. A lo mejor José Gregorio nos hace el milagro de inventar una fórmula que no sea la ruta electoral, sino cuál. Fíjate tú, todas las personas que hablan de que no queremos votar, uno le pregunta, ¿y entonces qué propones tú? ¿Tú quieres salir de Maduro? Ah, sí, yo quiero salir de Maduro. Bueno, yo también. Y yo el año 2018 llegué a la urna electoral porque yo quería salir de Maduro y di mi voto para salir de Maduro. Los que se quedaron en su casa contribuyeron a que Maduro se quedara en Miraflores. Tú te quedas en tu casa, Maduro se queda en Miraflores y celebra la victoria de la abstención, porque los que celebró Maduro el año 2018 no fue su triunfo, que fue muy pobre, muy menguado. Lo que celebró fue, menos mal que logramos convencer a los venezolanos de que no fueran a votar. Lo que hizo Padrino ayer está perfectamente diseñado en la mesa situacional que tiene el gobierno. Y le dijeron, señor Maduro, usted tiene que decir esta palabra porque estas palabras van a contribuir a que los abstencionistas... Señor Padrino. Sí. Aquí me está corrigiendo mi asistente. Muy bien. Señor Padrino, usted tiene... Cuando lo corrigen a uno siempre tiene la razón, Eduardo. Y siempre. Y cuando no lo corrigen también. Entonces le dicen a Padrino, vaya y diga esto para que José William, que nos escribió hace un ratico, se moleste, se caliente, o ponle el verbo que tú quieras, y diga, pues ahora no voy a votar. Entonces le dicen a Maduro, bingo, la pegaste, José William no va a votar. ¿Por qué? Porque tú dijiste lo que te mandamos a decir para que los venezolanos no vayan a votar. Entonces todo lo que hace el gobierno es para que los venezolanos no voten. Y yo me siento indignado de que me traten de manipular de esa manera tan grosera y entonces me empeño en que yo voy a votar, aunque sepa de todas las inmensas irregularidades que tiene este proceso. Solamente menciono una, la grosera intervención de los partidos políticos, de COPEI, de Acción Democrática, de Primero Justicia. Es indignante. ¿Cómo va a haber una elección en medio de esta situación? Bueno, pero es que eso es lo que quieren, que no vayamos a votar y que les regalemos la Asamblea Nacional. Entonces, Rosaura Castro, lo que pasa es que la mayoría de la oposición son mentepollo y el gobierno lo sabe. Bueno, yo respeto mucho a los dirigentes de la oposición y a los dirigentes del gobierno, pero lo que sí tengo que reconocer es que el gobierno es extremadamente incompetente para resolver los problemas económicos y sociales de la población, pero extremadamente competente
para estimular la abstención y perpetuarse en el poder contra la voluntad de la inmensa mayoría de los venezolanos. Porque no solamente es ir a votar, es lograr que el liderazgo opositor se una, la tarjeta única. En diciembre del 2015 logramos un triunfo clamoroso de la oposición porque había una tarjeta única. Yo invitaría a los amigos líderes de los partidos de oposición, reúnanse, pongan una sola tarjeta, toda la oposición con una sola tarjeta. Después, lleven buenos candidatos. En la Asamblea Nacional que está terminando hubo gente muy distinguida, pero hubo tal vez algunas representaciones que no eran las más indicadas, las más adecuadas. Buenos candidatos, bien representativos de sus respectivos estados, de sus respectivas circunscripciones. Entonces, Eduardo, es la misma cosa que acaba de pasar con el aumento de los diputados. El número de los diputados está fijado en la Constitución. El número de los diputados está fijado en la Constitución, en el artículo creo que 185, 186. Y dice sobre una base poblacional del 1.1% de la población en cada estado. Además, con todo y que me parece muy interesante la figura de los diputados nacionales, en este momento en la Constitución no está previsto los diputados nacionales. Yo, por supuesto, soy muy partidario de la representación proporcional de las minorías. Yo creo que si algo le dio estabilidad al proyecto democrático del 58 al 98 fue que había representación proporcional de las minorías y que la izquierda podía saber que a pesar de no tener demasiados votos, iba a tener la posibilidad de colocar voces de la izquierda en el Parlamento venezolano. Y el Parlamento no estaba integrado solamente por los partidos mayoritarios, sino que había representación de toda la opinión, de todo el espectro político. Pero ninguna de estas dos cosas está en la Constitución claramente definido. Ni el aumento del número de diputados, ni la figura de los diputados nacionales. ¿Esa sería una razón para votar, Eduardo? No, yo no. Mira, para mí es muy difícil que den una razón, porque yo no tengo ganas de complacer a Maduro. Maduro quiere que yo no vote. Entonces, por lo mismo, yo voy a votar, a pesar de todas las maniobras, y voy a aprovechar los escenarios que se me ofrezcan. Por eso agradezco tanto que me hayas invitado a participar en este programa tuyo que es tan visto, es mucho más visto que el que tenías antes allá en Vladimir a la Una. Esto está teniendo mucho éxito, te felicito mucho. Pero yo aprovecho para decir, miren, señores, tenemos que demostrar que somos mayoría, somos la mayoría. Todas las encuestas coinciden en que somos mayoría los que queremos un cambio. Vamos a organizarnos, vamos a tener un buen discurso. En estos días un intelectual venezolano, un historiador muy distinguido, que dirige medios de comunicación social importantes, Elías Pino Iturrieta, dijo, el gobierno se perpetúa porque tiene discurso. Y no hay manera de sacarlo porque la alternativa no termina de tener un discurso. Simplemente quiere que el gobierno se vaya. Pero, señor, no sería mucho pedirle que nos diga qué es lo que usted propone para sustituir a este gobierno. Entonces hay que tener un discurso atractivo, hay que tener una organización eficiente, hay que tener una estrategia inteligente y hay que trabajar dentro de Venezuela. El trabajo fuera de Venezuela también es muy respetable y muy importante. Y hay mucha gente que no están por su gusto fuera, pero que las circunstancias los han obligado a estar afuera. Pero el trabajo más importante es dentro. Está bien que estemos organizados en Miami o en Madrid o en Bogotá, pero es mucho más importante estar organizados en Saraza y en Barquisimeto y en San Antonio del Táchira y en Cumanacoa. Hay que estar organizados en toda la geografía nacional para defender el voto, porque además el gobierno, por supuesto que es, lamento tener que decirlo así, pero es un gobierno tramposo. Pero si nosotros nos organizamos y si nosotros nos preparamos y si nosotros luchamos coherentemente, vamos a tener resultados francamente positivos que por más trampa que hagan, bueno, no pudo la dictadura de Pérez Jiménez ocultar el triunfo de Jovito Villalba. Jovito y Caldera fueron a las elecciones del año 52 a conciencia de que la dictadura iba a hacer todas las trampas del mundo, como en efecto las hizo. Sin embargo, fueron.
y fueron y participaron y ganaron. Ganó Jovito, pues, y Caldera también ganó una votación importante en esas elecciones. Y cuando se acercaba la elección de 1958, el gobierno sabía que el doctor Caldera iba a ser candidato y probablemente iba a ser candidato de una coalición de oposición muy grande. Y entonces lo secuestraron y tuvo 4 meses secuestrado en un calabozo de la Seguridad Nacional desde agosto de 1957 hasta diciembre de 1957. Y ni siquiera se atrevió el gobierno a hacer una elección, sino inventaron un plebiscito. Ahora, en este momento nosotros no estamos en situaciones muy graves, no quiero comparar si son más graves o menos graves que las del 52. En el 52, por cierto, la dictadura acababa de asesinar al secretario general de Acción Democrática. No era que le había intervenido el partido estaba inhabilitado y además asesinaron al secretario general, que era Leonardo Ruiz Pineda. Y sin embargo, los adecos, haciendo oídos sordos a lo que les decían desde el exterior, fueron los que le dieron el triunfo a Jovito. Porque si los adecos no hubieran ido a votar, Jovito con su solo partido URD no hubiera sido capaz de ganar esas elecciones. Fue que los adecos entendieron que la ruta era la ruta electoral. Mira, Eduardo, ¿tú crees que los adecos de hoy van a desobedecer a Henry Ramos Ayú y van a votar? Yo creo que los adecos deben tener muchas ganas de votar. A mí me consta que hay adecos importantes en posiciones relevantes, gobernadores de estado o alcaldes, que no entienden la línea abstencionista. Porque dicen, bueno, ¿y qué va a pasar el año que viene? Porque si decimos que no vamos a esta elección de Asamblea Nacional, que esta es importante, cuando venga la elección el año que viene de gobernadores y alcaldes, hay mucha gente, muchos militantes de Acción Democrática en todos los estados y en todos los municipios que tienen aspiraciones de ser alcaldes, que tienen vocación de servicio público. El Partido Acción Democrática no se formó como un partido para la clandestinidad, se fundó como un partido para conquistar el poder, para conquistar la mayoría de los votos. Un partido que se fundó con vocación electoral, como COPEI. COPEI, la última palabra, ¿cómo es? Es un comité de organización política electoral independiente. Se fundó para buscar votos y por la vía democrática, que es la vía más civilizada que ha inventado el ingenio humano, es como se logran resolver los problemas de los países. De modo que, mira, este debate es importante porque o creemos en la democracia y en los valores democráticos y logramos imponer esos valores a una gente que no cree en la democracia, como los que están gobernando en este momento. Si nosotros creemos, tenemos que ser congruentes, tenemos que ser consecuentes y tenemos que organizar al pueblo, que es la fuente de la soberanía, que es el soberano. Por eso la frase que tanto repetía Aristides Galvani, solo el pueblo salva al pueblo. José David Pérez Villegas te dice, doctor Fernando, un cordial saludo de parte de la familia Villegas, se le aprecia mucho. Bueno, yo también me sumo de saludo. Mira, qué bueno. Yo aprecio mucho a todos los Villegas, a todos, cualquiera que sea su posición, yo les tengo mucha estimación. Gracias. Sí, es verdad, ganó Jovito en dictadura con Pérez Jiménez, salieron a votar. Fíjate una cosa, Eduardo, este CNE, me gustaría hablar un poco de este CNE con respecto al anterior, al que presidía Tibisay Lucena. Las diferencias entre ese CNE y el actual y la diferencia de las condiciones para votar en el 2015 y ahora. Me gustaría que habláramos un poco de ese punto, ya casi cerrando, porque mira, nos hemos encadenado, ¿vale? Oye, vale, pero la verdad es que ha sido muy grato poder conversar contigo tanto tiempo. Mira, hay cosas en las que estamos mejores que antes, hay cosas en las que la situación es todavía peor que lo que era antes. Lo importante es que prevalezca la voluntad de denunciar los abusos y los atropellos del gobierno, porque no se trata de quedarse callado, ni tampoco se trata de decir, como el gobierno está atropellando para que yo no vote, yo no voy a votar. Como el gobierno quiere que yo no vote, yo no voy a votar. No, vamos a votar para derrotar al gobierno, para desenmascararlo, para que la gente se dé cuenta de todas las arbitrariedades y todos los atropellos. Lo primero que me pasa con el Consejo Nacional Electoral nuevo es que no me gusta la forma como fue elegido. Yo hubiera preferido que el Consejo Nacional Electoral lo eligiera como lo manda la Constitución, la Asamblea Nacional. No entiendo por qué la Asamblea no lo hizo, no entiendo por qué no se produjo el consenso indispensable para que se eligiera un Consejo Nacional Electoral 5-0.
Bueno, hay una figura que se convirtió en una figura mítica para mucha gente, que es la figura de Tibisay. La señora Tibisay ahora está en otras actividades. Eso también puede contribuir a que la gente diga, bueno, como no está Tibisay ahí, entonces voy a ir a votar. Entre los integrantes del Consejo Nacional Electoral hay algunos que conozco. Hay uno que conozco mucho y que tengo la mejor opinión de él, que es Rafael Simón Jiménez, que no solamente considero que es un hombre de gran integridad moral y de principios y de convicción democrática, sino que además conoce el oficio, sabe, ya había estado alguna vez en los organismos electorales y tiene un gran compromiso con ayudar a un desenlace civilizado, democrático de esta crisis. De modo que, bueno, eso me complace mucho. Al señor Gutiérrez no lo conozco, a los otros representantes del Consejo Nacional Electoral no tengo suficiente información sobre ellos. Pero te quiero recordar una cosa, Vladimir. Cuando los chilenos derrotaron a la dictadura de Pinochet, en Chile no había Consejo Nacional Electoral. El papel del Consejo Nacional Electoral en Chile lo hacía el ministro del Interior. Y el ministro del Interior era un general del ejército designado por el general Augusto Pinochet. Y la oposición chilena no se puso a conversar sobre si con ese consejo no podemos ir, no. A esas elecciones vamos a ir y vamos a ganar. Y fueron y ganaron. Y el general nombrado por Pinochet para desde el Ministerio del Interior dirigir el proceso electoral tuvo que anunciar, ganó la oposición. En Polonia, el señor Walesa no discutía cómo está integrado el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral en Polonia era lo que el Partido Comunista resolviera. Tú te sonríes porque conoces cómo era esa cosa, ¿no? Sí, bueno, y con ese Consejo Nacional Electoral, Walesa dijo, vamos a las elecciones, y las ganaron. Unas elecciones, además, donde hay una grosería increíble. El señor Jaruzelski dijo, yo voy a complacer a la oposición que quieren elecciones, pero las 2/3 partes de los candidatos van a ser postulados por los partidos que apoyan al gobierno, porque yo no puedo correr el riesgo de perder el control de la Asamblea Nacional. Cuando esa proposición se le llevó a Walesa, yo pensaba que Walesa iba a decir que no, y Walesa dijo, vamos a elegir ese tercio. Y la oposición ganó todos los puestos de ese tercio. Y Jaruzelski, su reacción fue, después de conocer este resultado electoral, yo tengo que invitar al señor Walesa a que me proponga un candidato para nombrarlo primer ministro, jefe del gobierno, porque es evidente que ustedes tienen la mayoría. Bueno, y ahí empezó el cambio. ¿Pero por qué? Porque fueron. Yo no sé si lo que hicieron en Bolivia fue bien hecho o mal hecho, pero en todo caso lo que pasó en Bolivia pasó porque fueron a las elecciones. Es que lo que yo no quiero es que tiremos los brazos al suelo, no luchemos y que nos sigamos confiando en una solución mágica. Un golpe militar interno o una invasión extranjera. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones overnight, dirían los gringos, de la noche a la mañana. Es un trabajo, es un proceso, es un trabajo político, es una organización, es un discurso, es un mensaje, es una estrategia. Una de las frases menos felices que yo le he escuchado al señor Trump es cuando dice todas las opciones están sobre la mesa. Incluso después agregaron y algunas debajo de la mesa. Esto no es un juego de tahúres. Aquí tiene que haber una sola opción, que es la ruta electoral, que es la manera más contundente y más definitiva como se puede derrotar a la pretensión del señor Maduro y del señor Padrino de perpetuarse en el poder. No, señor. Eduardo, fíjate, Carlos Valero está planteando lo siguiente, y Carlos Fernando Valero, Mercedes Malavé presidente, está hablando de la elección del 2022, pero yo te quiero pedir a ti, aparte, bueno, si quieres respaldar esa candidatura, bueno, ya eso es en el 2022, pero fíjate, me refiero a lo siguiente. Déjame decirte que me encanta la idea. Bueno, fíjate. Me parece una mujer formidable. Bueno, tiene un discurso interesante. Fíjate, pero fíjate lo siguiente, Eduardo, y además hizo una radiografía del extremismo muy buena, hizo un mapa parecido entre los extremos, ¿no? Pero fíjate, una descripción del extremismo. Pero a lo que voy es, me gustaría saber si has pensado en algunos nombres para la Asamblea Nacional que pudieran ser de consenso y que tú se los pudieras proponer al país. Mira, mucho, he pensado mucho.
Ahora, desgraciadamente no me siento autorizado a mencionarlos porque a lo mejor los perjudico, a lo mejor los favorezco, pero además no estoy autorizado por ellos a nombrarlos. He conversado con gente que me parece que son muy representativos en sus respectivos estados y que adornarían las listas de candidatos y además serían muy útiles en el Parlamento, porque necesitamos en el Parlamento gente muy competente. Yo me acuerdo cuando a mí me tocó hacer las listas de candidatos en COPEI, yo me interesé, por ejemplo, en que Ramón Díaz Sánchez, el autor de Guzmán, de la biografía de Guzmán, estuviera en las planchas de COPEI, que Eduardo Gómez Tamayo, que era una figura muy importante en el estado Lara, estuviera allí, que Mercedes Pulido de Briceño encabezara la lista de senadores por el estado, por el Distrito Federal, que se llamaba entonces. Le ofrecí también un puesto en las planchas a Jorge Olavarría. Es decir, yo sentía que teníamos el deber. Teníamos figuras importantes como Nectario Andrade La Barca en el Zulia, o como Germán Briceño Ferrini en el estado Mérida, como Alberto Silva Guillén, como Aristides Calvani en el Congreso. El Congreso necesita tener gente que tengan conciencia del Estado, del interés superior de la patria venezolana. Por eso yo siempre recomiendo una fórmula que es inteligencia para comprender la magnitud de la crisis que está sufriendo el país, y patriotismo, que es amor por Venezuela y amor por los venezolanos que tanto están sufriendo las consecuencias de esta tragedia. Los pobres, los más pobres son los que más están sufriendo. Señor Maduro, usted consagró su vida a servir a los pobres. Entonces, en nombre de ese compromiso, ayude a superar la crisis. Fíjate lo que dice Diego Moreno aquí. De mi círculo de votantes, que son 18 personas, ninguno va a votar y es por convencimiento propio. ¿Por qué tú, Vladimir, te crees más inteligente que los demás? No, yo tengo un punto de vista que no tiene necesariamente que coincidir con tu círculo. Eso es cuestión de punto de vista. Cada quien tiene su manera de ver las cosas. Respeta la idea de cada quien. También y tenemos que respetarnos. Yo te digo, yo no peleo con los abstencionistas. Yo solamente les pregunto, ¿tú qué propones? ¿Tú quieres salir de Maduro? Sí. ¿Qué propones tú? Yo propongo el voto. No, tú estás loco, ¿cómo vamos a votar? Bueno, yo propongo esa ruta. Ahora, ¿tú qué propones? Silencio. No, como yo estoy bravo, por no decir otra palabra, como yo estoy bravo, no voy a votar. O sea, como tú estás bravo, tú vas a complacer a Maduro. Cada opositor que deja de votar es un regalo que le estamos haciendo a Maduro. Si no votamos, Maduro se queda. Si votamos, Maduro está derrotado. Bueno, Eduardo, de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado este rato, ¿no? Muchas gracias, Vladimir. Lo malo de este sistema tecnológico es que antes por lo menos me pagabas un café, ahora ni el café me tienes que pagar. Bueno, por aquí nos podemos tomar una agüita. Fíjate, Eduardo, bueno, caramba, te iba a decir algo. Esta es la entrevista más larga que he hecho por esta vía. Mira la carta. Ninguna yo he llegado a 1 hora y 3 minutos, sin cortes comerciales. Pero está muy bien, porque bueno, creo que la audiencia nos ha acompañado muy bien. Felizmente hubo mucha participación de la audiencia y tal, muy bien. Y te ves muy bien en televisión, mucho mejor que en persona. Muchas gracias. Mira lo que dice aquí Richard Padrino. Y mi círculo de votantes son más de 100 y todos piensan salir a votar. O sea, no tienen ni tú ni tu círculo derecho a opinar. No, si tienen derecho, todos opinan, ¿no? ¿Ves? Todos opinan y todos tienen derecho a que se respete su opinión. Bueno, mira, no se lee, pero me escriben. Vladimir, eres el mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pero dilo, no sé, nos estás escamoteando, nos estás censurándote a ti. Di lo que dice ahí. Bueno, Eduardo, de verdad te agradezco muchísimo. A ti, Vladimir, muchas gracias. Otros comentarios aquí. Tenemos, si quieres, quitas ese comentario para poner a Eduardo entonces. Ya será. Tenemos que salir a votar para establecer un gobierno de transición, dice José Varela Gutiérrez. Bueno, otro enfoque de este problema, Eduardo. Mira, terminandito ya, chico. ¿Y cómo estás haciendo en la cuarentena? ¿Qué haces tú? Un tigre encerrado es una cosa muy peligrosa, sobre todo cuando sale del encierro. Yo, como tú, siguiendo tu ejemplo, estoy muy bien acompañado. Ajá. Entonces estoy aquí con mi esposa, la estamos pasando. Yo realmente estoy disfrutando porque tengo tiempo para leer. Una de las cosas que a mí en la vida me angustiaba mucho era que tenía así como muchos libros que hubiera deseado leer y no había tenido tiempo para leerlos. Y bueno, gracias a la cuarentena he podido leer mucho. He visto películas. Recomienda un libro para quienes estamos en cuarentena.
Bueno, lo último que he leído es un poco de literatura alemana, Thomas Mann, la montaña mágica, y leí también a Hermann Hesse, que escribió un libro que se llama Demián, y he leído mucho de literatura venezolana. Tú sabes que estoy leyendo una obra monumental donde estuvo involucrado liderazgo de Asdrúbal Batista, que acaba de fallecer. Quiero rendirle un homenaje en esta conversación contigo a Asdrúbal Batista, que fue un gran venezolano, un gran economista, un notable economista, y él trabajó con la Fundación Polar para hacer una obra monumental sobre el pensamiento político venezolano. Y entonces ahí hemos podido revisar todo lo que fue la experiencia de la llamada oligarquía conservadora, la hegemonía del general Páez, después la hegemonía liberal liderizada por Antonio Guzmán Blanco y después por Joaquín Crespo, después el andinismo en el poder, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, después la llegada de la democracia, de la presencia de las masas en la política venezolana, que fue el fruto más importante que produjo la revolución del 18 de octubre del 45, que como lo dijo el propio Betancourt, fue un golpe de Estado clásico, pero que después llevó a la constituyente del 47, que nos dio una apertura a una democracia moderna. Y después, bueno, el periodo de lo que se llama el bipartidismo, la República Civil, yo prefiero llamar eso la República Civil de 1958 a 1998. Bueno, y ahora esto en lo que estamos metidos, que desgraciadamente ha sido un error desde el comienzo hasta el final. Yo creo que el principal error fue el 4 de febrero del 92. Allí se equivocaron los golpistas y allí se equivocaron los demócratas y se equivocó el liderazgo nacional. Un gravísimo error pensar que cualquier cosa era mejor que Carlos Andrés Pérez. Yo, que fui un adversario de Pérez toda mi vida, decía, cuidado porque hay cosas peores que Carlos Andrés Pérez. Bueno, y desgraciadamente vinieron. Después me decían que no había nada peor que Hugo Chávez. El buen Dios se llevó al señor Chávez a la otra vida y creo que el señor Maduro lo ha hecho mucho peor que el señor Chávez. Ahora me dicen, no, que pase lo que pase, porque no puede haber nada peor que Maduro. Cuidado. Vamos a tratar de hacer las cosas bien hechas, porque pueden haber hechos y acontecimientos peores todavía de lo que estamos sufriendo. De modo que yo tengo mucho optimismo también, Vladimir, porque repito lo que dije hace un rato, Venezuela tiene todo lo que se requiere para salir adelante con éxito y para que todos vivamos bien. Lo que necesitamos es una buena conducción política, un buen liderazgo, un gobierno serio y responsable y una oposición seria y responsable que puedan colaborar entre sí para resolver los problemas que afectan a la familia venezolana. Eduardo, muy agradecido de verdad por este tiempo que nos has dedicado. A tus órdenes. Bueno, cuídese mucho. Gracias. Me debes un café. Saludos a Marisabel, que ha hecho de asistente. Igualmente saludos a la negra, que ya me doy cuenta por qué tú eres tan competente, porque tienes asesoría técnica. Obviamente. Muchas gracias, Eduardo. Que gracias. Te vaya muy bien. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Este programa fue patrocinado por mi favorito, también por Trajes Loaiza y por Calzado Inglés. Será entonces hasta mañana. Que te vaya muy bien.